presentando a la doctora Rosa María Salinas Alvarado en su ponencia, Intervención del médico familiar en la planificación familiar. Buenos días, pues tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Rosa María Salinas Alvarado. Un poquito de forma breve, pues ella doctor, es médica de base del área de salud externa. Tiene cobertura de ingresos conductorios, es en ejercicio asistencial y promoción de la salud. Es médico visitador, visita de pacientes dentro del perímetro de la unidad de casas, hospitales, centros públicos y privados. Tiene cobertura en área de planificación familiar para secretarías, promoción de la salud, orientación y consejería, realización de procedimientos para colocación, revisión y investigación de diversos métodos de planificación familiar y orientamiento en realización de la secretaría. Participa de forma activa en la implementación del programa piloto de conducta digital y seguimiento proactivo al alcance de pacientes. Participa como profesor de profesionales. Dentro de su formación, la doctora tiene diplomados en investigación médica, diplomado en fundamentos de gestión directiva, diplomado de metodología de investigación para formadores, diplomado en tecnología de la información y la comunicación con el público para docentes, diplomado en formación de tutores para el seminario de investigación, diplomado de profesionalización docente en medicina, diplomado en planificación didáctica, diplomado en análisis e implementación de intervenciones en medicina familiar, diplomado en análisis y manejo de los elementos familiares en medicina familiar, diplomado en urgencias médicas y síndromes del pulmón. Ella es médico cirujano de la Universidad de Veracruzana. Está con certificación en medicina familiar vigente. Tiene trabajos de investigación dentro del instituto y trabajos de investigación biomédica como investigador externo. Ha fungido como sinodal para certificación de especialistas en medicina familiar y es conferencista en varios temas. Y pues actualmente está certificada como docente de carrera en la fase consolidada. Les pido que le den un aplauso, por favor. Y bueno, permítanme la presentación. Pues como se podrán dar cuenta, aquí han dado como pepito y como cariño por todos lados. Y eso me ha permitido tener un amplio abanico de bonitas experiencias durante tanto mi formación como médico, la formación como especialista y también durante pues la formación de los residentes. También he estado participando de manera activa con ellos y los he estado llevando a mi ser. Durante mi formación como médico, quiero relatarles un poquito, y yo creo que se van a identificar ustedes también con esta experiencia. En alguna parte, cuando estaba haciendo mi internado en el servicio social, yo que de repente andamos por todos lados también en el internado, ¿no? Cuando estamos en el hospital. Bueno, pues recuerdo muy bien un día que estaba en el área de obstetricia. Y entre todas las pacientes que estaban en la voz, en la sala de la voz, había una en especial, una chica que tenía 15 años y que estaba gritando como desesperada. Ya sáquenme este bebé, ya me está doliendo, me está lastimando, me está haciendo daño. Y en ese momento recuerdo perfecto que tanto el médico que estaba a cargo como la enfermera en diferentes ocasiones, pues ya la iban a pasar y iba a hacerse cesárea. Porque no tenía buen descenso el bebé. Entonces, le empezaron a preguntar acerca del método de planificación. La chica, pues, había llevado control prenatal de una ocasión, porque apenas se había enterado que estaba embarazada. No sabía qué iba a hacer de su vida. Le habían dicho que su parto iba a ser muy doloroso, porque los partos duelen mucho. Y empezamos como personal médico a preguntar qué método tiene, porque tenemos que egresarlas con un mes, porque pues así lo tenemos que hacer y así nos educan a hacer. Y empezó a decir que no quería nada, que su papá la iba a cuidar, y bueno, pues empezó esta situación con el área de enfermería que le dijo, bueno, si tu papá no te cuidó, no te va a cuidar, así que ponte un DIU.
Y le empezaron a decir que el DIU era su mejor opción, que solamente podía usar el DIU porque era adolescente y no podía utilizar hormonas ni otra cosa. Aparte ella también tenía como hormonofobia, pensaba que las hormonas le iban a volver loca. Entonces, yo me pregunto, si nosotros nos remontáramos a esa edad de 15, 16 años y nos pusiéramos en el lugar de esa chica que apenas descubrió que estaba embarazada, o por lo menos apenas descubrió todo lo que se iba a venir, ¿qué pensaríamos para que no nos sintiéramos invadidos por alguien que nos está básicamente obligando a elegir un método cuando tenemos dolor? Y esto es una práctica muy cotidiana. Ahorita, bueno, pues ya se llama también violencia obstétrica, de que pújele mamita y de que el próximo año regresan, porque todavía también durante la cesárea empezaron a seguirle comentando, ¿no? Y esta es una de las historias que yo creo que han vivido la mayoría de los colegas aquí presentes. Tenemos muchas otras, otra historia u otra persona que llegó una paciente embarazada para dar a luz a su séptimo hijo. Y el obstetra en ese momento le comentó que era el momento de hacerse la UTB. Y ella no quería, porque también tenía los mismos mitos, que le iba a dar cáncer, que iba a dejar de ser mujer, que se iba a quedar loca. Entonces, justo durante la cesárea le volvieron a preguntar y finalmente no aceptó. Le preguntaron al esposo, no aceptó y el obstetra le hizo el hotel. Entonces, son este tipo de situaciones donde nos vemos nosotros de repente obligados a opinar en la vida de las pacientes y no solo opinar, tenemos una actitud con la que nos forman muy paternalista, donde no es lo que tú quieres, es lo que te conviene según lo que yo estoy viendo en ti. Y entonces de esto trata también la planificación familiar y la intervención que nosotros podemos dar. Y durante esta plática lo que vamos a hacer es analizar el papel fundamental del médico familiar en la promoción, prescripción y acompañamiento de los métodos de planificación familiar, integrando el enfoque normativo que siempre debemos de seguir y el clínico, claro, ese nunca se nos debe olvidar, pero agregando también el de derechos humanos para mejorar la autonomía reproductiva de las y los pacientes. Porque historias de planificación o historias de mitos o historias de esto de la sexualidad que parece que para muchas personas aún es un tema muy tabú, tenemos. Y todos los días tenemos la oportunidad de enfrentarnos a pacientes que traen muchísimas dudas y que podemos ayudar cuando nos preguntan y los podemos asesorar. Ahora vamos a hablar primero de los conceptos principales. Yo sé que estos ya los tienen en mente, pero vamos a darle un pequeño repaso. La planificación familiar, por definición, es el derecho libre. Y repito, es libre, responsable e informado sobre el número y esparcimiento de sus hijos y a obtener información específica y los servicios idóneos para esa persona. Es un ejercicio individual, es independiente del género. Ahorita pues ya estamos viendo más de estas políticas para no discriminación, de la preferencia sexual, de la edad y del estado social de la persona. Y ojo, esto no nada más nos corresponde pues por el área médica, sino también está legislado. En el artículo 4 constitucional se reconoce a la salud reproductiva como un derecho humano. Derecho, no obligación que nosotros vamos a imponer. Entonces, lo que me gustaría durante esta plática es viéramos como ese enfoque o esa visión desde la perspectiva externa y quizás dejáramos de ser un poquito paternalistas con los pacientes. Tenemos la consejería. La consejería es el proceso de análisis y comunicación entre el prestador de servicios de salud y el usuario potencial o el usuario activo que ya está utilizando estos métodos de planificación familiar, mediante el cual vamos a proporcionar información, vamos a orientar, vamos a resolver dudas y vamos a dar apoyo educativo a los individuos y a las parejas que les permita a ellos tomar decisiones que sean voluntarias, que sean conscientes y que sean informadas acerca de su vida sexual. Vamos a tener la oportunidad de tener en nuestras manos a alguien
que nos está confiando su salud reproductiva. Entonces, esto es como algo muy valioso. ¿Y qué métodos tenemos de planificación familiar? Tenemos métodos naturales, tenemos métodos de barrera, tenemos métodos hormonales y tenemos métodos definitivos. Entre los de barrera o los hormonales, dependiendo, puede entrar también el dispositivo intrauterino. Esos son principalmente los que tenemos. Ahora, métodos naturales, yo sé que se han satanizado mucho, porque pues la eficacia es baja. O sea, en realidad la eficacia es baja. Pero ahorita que estamos en una época de la sociedad que está en pleno cambio y que hay personas que incluso ya no quieren ni siquiera vacunar a los hijos, o hay otras situaciones donde ya quieren vivir las personas más naturalmente o de manera más orgánica, por así decirlo, por eso triunfan los supers, el superame y todo esto con toda su repertorio de alimentación de otro tipo. Entonces, la gente a veces piensan que las hormonas, que el ponerse un método o que el traer alguna otra situación de este es algo antinatural. Y desafortunadamente, aunque las tasas de eficacia de los métodos naturales son bajas, pues los pacientes tienen muchas dudas porque tan solo por el nombre, de llamarse naturales, pues nos da a entender como que no le vamos a poner nada. Entonces, debemos de saberlos. No todos los recomendamos abiertamente, ya dependerá de la decisión de cada paciente, pero deben de resolver las dudas acerca de cada uno. Y entre los naturales, bueno, pues tenemos el ritmo, en que le cuentan en el calendario, checan o verifican cuándo son sus días fértiles, si son regulares, y pues en ese periodo fértil, pues no tienen relaciones sexuales. El método de la lactancia, que funciona siempre y cuando sí estén lactando, no tengan sangrado, y sea una lactancia regular para que no tengamos inhibida la ovulación. El coitus interruptus, bueno, pues ya lo conocen, que es el depósito afuera de los espermatozoides durante la eyaculación, no fuera de la cavidad vaginal. Temperatura basal, pues la medición. El monco cervical y el sintotérmico es el que también se basa en el conocimiento de los métodos anteriores, tanto del ritmo, el monco cervical y la temperatura basal. Y en algunos países, por lo que he leído, de como España o creo que Perú, entre los que revisé, ha ido en aumento los cuestionamientos acerca de Incluso hay algunas personas que en internet se alquilan como coach acerca del método sintotérmico. Pero requieren mucho conocimiento de su cuerpo, mucho que la persona confíe en su coach, y es que va a contratar ese servicio, y pues mucha disciplina en cuanto a los horarios, los días, el registro que tiene que ser muy detallado. Entonces, ahí les dejo nada más el tip. Estos pueden funcionar de un 75 o un 85% con una supervisión bien estricta. Y tenemos los métodos de barrera, que son el preservativo masculino y el femenino. El más utilizado pues es el masculino y es más económico que el femenino. Incluso si una cajita de un masculino les cuesta unos 60 pesos, bueno, o se las damos gratis en el área de planificación familiar, uno femenino anda rondando por arriba de 100 pesos. Entonces es más utilizado el masculino. También tenemos diafragmas que se combinan con espermicida, donde la eficacia puede ser del 85 hasta el 98%, siempre y cuando tengan un uso correcto. Pareciera que es algo que todo el mundo sabe, pero sí hay que recalcarles a las pacientes que el resto de los métodos, excepto los preservativos, protegen de enfermedades de transmisión sexual. El resto de los métodos, sean hormonales, o sea, DIU, té de cobre o algún otro, no tienen esa protección. Y eso es algo que de repente nosotros inferimos que es obvio, pero que créanme que cuando uno les esté explicando pareciera que no está tan claro como debería. Y los métodos definitivos, la oclusión tubálica bilateral y la vasectomía, son muy eficaces, sí, ninguno llega al 100%, pero estos se quedan muy cercanos al 99.5 y al 99.8%. La oclusión tubálica bilateral, bueno, pues es permanente, no tiene algún otro efecto hormonal, solamente es un corte a nivel de las trompas. Y bueno, entre las consideraciones, pues es un procedimiento quirúrgico, así que tendremos que tener en mente que va a pasar por un proceso anestésico y pues que va a necesitar un quirófano. Para la vasectomía, que es la de los varones, bueno, es un método ambulatorio,
es un método muy rápido, un médico experto lo puede hacer. Yo he visto a doctores que lo hacen hasta en 8 minutos, el promedio son 15, y si nos toca empezando nos tardamos hasta 25. Entonces ahí están más o menos los tiempos, es muy rápido el procedimiento, tardamos más tiempo llenando los consentimientos. La única desventaja es que no es inmediato, sí requiere una espermatobioscopía, más o menos en 3 meses o 24 eyaculaciones, lo que ocurra primero, así como en el servicio del carro, así. Lo que ocurra primero, para. Entonces, pues ya cuando no encontramos espermatozoides, se da de alta como exitosa. En realidad, sí requiere algunos cuidados, porque pues es una cirugía y si no se cuida el paciente, pues le causa un edema tremendo o puede tener alguna complicación que remite. En los primeros días, digamos, operamos un viernes, el viernes, sábado y domingo se van a estar poniendo hielo en intervalo de 4 horas, no pueden viajar en motocicleta porque luego quieren ellos irse en la moto. No pueden estar subiendo y bajando escaleras porque también creen que la programación y al día siguiente tienen una fiesta y quieren ir a bailar y bueno, pues van a tener mucho problema si es que lo hacen. Y para el lunes ya pueden realizar sus actividades pues regulares, no hay tanto problema, excepto ejercicios intensos, si son de gimnasio, pesas, cargar o carreras extenuantes, ahí sí tardarían por lo menos 10 a 15 días en recuperarse por completo para realizar este tipo de actividades extenuantes. Para las demás, al 4.º día, hacemos una pequeña revisión. Si todo bien, ya. Hasta ahí quedó. Hasta los 3 meses o 24 eyaculaciones que pedimos la espermatobioscopia, revisamos y ya, no hay ningún problema. Entonces también es un método muy rápido. También hay que orientar a los varones. Hay muchísimos mitos acerca de la vasectomía, pero muchos también. Y nos ha tocado que a veces nos los lleva la esposa, pero sí, de acá del cuello. Entonces también hay que ver esa dinámica de pareja. Y vamos a hablar un poquito de los hormonales. Entre los hormonales, pues el mecanismo de acción principal es inhibir la ovulación. Aumentar lo espeso del moco cervical. También es uno para que no lleguen los espermatozoides. Y tenemos etinilestradiol, que es un sintético, y el valerato de estradiol, que es menos sintético o más natural, que tiene un poco de menos efectos hepáticos. Esto hay que saber que aunque se llamen estradiol los dos, son diferentes. Por lo tanto, cuando para el método de planificación familiar, cada paciente responde diferente a cada método. Entonces, quizá con uno responda diferente a otro en cuanto a los efectos adversos. Y tenemos también los gestágenos, que inhiben la ovulación con un efecto antigonadotrópico para la LH y la FSH, como mineralocorticoide y androgénico. Entonces, es como la función principal. Tenemos los combinados o los que vienen simples. Aquí vamos a ver un montón ahorita. Y las guías de administración, pues puede ser oral, puede ser en pastillas. Tenemos pastillas que son de 21 días y ya descansamos 7 días. Tenemos las que son de 24 y traen placebo para completar 28. O tenemos las que son de 28. Y ahí pues ya individualizaremos cada caso. Si se le olvidó, bueno, le diremos cómo tomarse la pastilla. O hay algunos casos donde damos las pastillas de manera continua. Que si se puede o no retrasar la menstruación, pues también sí se puede. Parenteral, la inyección, el vaginal, que es el anillo, y la transdérmica. Y aquí va a depender mucho del correcto cumplimiento de cada método anticonceptivo. Como les comentaba, en los orales es una dosis fija. Y aquí el comercial a nivel institucional, todos los métodos, si es que no sabían, son gratuitos, incluso si no son derechohabientes. Si no son de esa clínica, también son gratuitos los métodos, nada más hay que valorarse si es candidata a la paciente por ciertas indicaciones o contraindicaciones, pero si tienen a algún conocido que requiera un DIU que cuesta como 5,000 pesos, un implante que cuesta por lo menos 3,000 pesos, un Yadel que es el doble varilla, también lo pueden conseguir de manera institucional sin la necesidad de ser derechohabiente. Incluso si algún varón se quisiera operar de vasectomía, también se hace la cirugía. Así que la verdad es que el comercial está muy bueno porque estos medicamentos, por ejemplo, los hormonales orales, en mercado no bajan de 200 pesos la caja, 300 pesos hasta 400. Y acá solamente por la receta. Y verificar así como el seguimiento, ¿no? Como es el seguimiento.
Aquí tenemos Es que eso era con el primer radio de punto 15 a punto 03 no vi que y el de Sogester, que es de punto 5, punto 15 por punto 03 también. Son cajas de 21 tabletas. Se descansa 7 días y se reinicia el ciclo. ¿Qué pasará si a la paciente se le olvida un día? En el momento que recuerda, vuelve otra vez a tomarse su pastilla. Si se le olvida 2, 3, 4 días, ya dependerá del ciclo menstrual. Sí puede tomarse una pastilla, no las 4 de los 4 días que se le olvidaron una pastilla, pero utilizará el método de barrera. Y de lo demás, pues dependerá del día del ciclo en el que se encuentre. Y la que tenemos nosotros a manera institucional es medroxiprogesterona con estradiol, noretisterona con estradiol, que son ampolletas de aplicación mensual. Y tenemos la trimestral, que es la medroxiprogesterona de 150 miligramos, que es la que se aplica cada 3 meses. Ya también dependerá de cada paciente. Vaginal, pues tenemos el etonorgestel, que es anillo. Ahorita vamos a ver otros vaginales. Ese no lo tenemos en cuadro básico. Tenemos transdérmico, el parche semanal. Vienen 3 parches en la cajita, se lo aplica uno, ya sea en el brazo, en la parte anterior del abdomen, arriba del área glútea. Hay varios lugares de aplicación. Se recomienda que la aplicación sea rotativa, que sea una, luego otra, luego otra. Justo cuando se está quitando uno, se tiene que poner el otro parche. Y no se caen ni cuando se bañan, ni cuando van a la alberca. O sea, la verdad es que sí es complicado que se caiga el parche. De cualquier manera, si la paciente ve que se despegó el parche, en ese momento puede ella cambiarse el parche por otro y continuar el mismo día de cambio de los parches. Solamente que vea que se le olvidó el parche, bueno, pues se reinicia y se reinicia el día. Si se le olvidaron varios días, pues también tendremos que utilizar preservativo. ¿Cuáles son las mayores problemas que hemos tenido con el parche? Uno, dice la literatura que en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad o que pesan por lo menos más de 90, es más difícil la absorción por la capa de, pues que tienen aire de panículo, ¿no? Entonces, esa es una. La siguiente es que las pacientes hay que explicarles bien, porque a veces se ponen crema y cuando se ponen crema, se ponen alguna otra cosa abajo, resbala. Tendría una paciente que también me decía que todos los métodos incluidos se le resbalaban como mantequilla. Y sí, justamente era como un tipo de jabón especial que utilizaba. Y sí traía la piel muy brillosa, muy bonita, pero para el parche, bueno, pues era un poquito complicado la utilización. Entonces sí hay como que darle seguimiento a estos pacientes, hay que estarlos pues indagando cómo van para ver si este método para ver si la paciente desea continuar con ese método o podemos cambiar. La fórmula del parche es norelgestomina de 6 miligramos con etinilestradiol y vienen 3 parches en la caja. Ahora, de métodos hormonales viene primero el DIU, el dispositivo intrauterino o SIU, el sistema intrauterino que libera levonorgestrel. Es efectivo a 5 años y una de las ventajas y otra de las indicaciones que se usa es que el sangrado normal, que se ha descartado alguna otra causa, se puede utilizar para disminuir el sangrado menstrual. E incluso las pacientes que ya tienen muchos sangrados y que hasta anemia secundaria esta tienen por alguna otra cuestión, les ayuda mucho y tienen mucho beneficio. Entonces tenemos 2 dispositivos disponibles. Tenemos el Mirena, que es el levonorgestrel de 52 miligramos, que nos ayuda más con los sangrados. Y el dispositivo Kailina, que es el levonorgestrel de 19 miligramos, que tiene una eficacia mayor solamente para la anticoncepción. Por ser el gramaje menor, ayuda un poquito menos a los sangrados. Efectos secundarios o preguntas por las que más frecuentemente llegan las pacientes que no menstruan. A veces no menstruan los 5 años, a veces menstruan cada 6 meses, a veces los primeros meses presentan un sangradito que se llama sputum, que es como sangre seca y poquita, y eso las asusta. Me he topado con compañeros o con historias de las pacientes que también pareciera que nosotros en el área de la salud nos confundimos a veces y les dicen que la sangre se le queda ahí y quieren el retiro del método. No hay ovulación, por lo tanto la sangre no se va a quedar ahí y no vamos a tener ese problema. Y
Tenemos el dispositivo T de cobre, que es Pinormon. Este puede durar hasta 10 años siempre y cuando se esté revisamos al mes, a los 6 meses y luego cada año. Digo porque también nos hemos topado que les dicen de repente, ya tiene 3 años, ya cámbieselo. Si está bien colocado y la paciente no tiene mayor molestia, puede estar ahí los 10 años sin ningún problema. Las desventajas, pues sí huele a cobre, luego cuando tienen el sangrado, sí huele diferente, huele a cobre. Puede generar más dolor a las menstruaciones. Pacientes que tienen dismenorrea ya de por sí habría que valorarlo porque también les generan algunos pacientes más molestias durante la menstruación. Y puede aumentar el sangrado menstrual también, porque es un cuerpo extraño. Entonces también hay que tenerlos muy en cuenta. Hay pacientes a los que les cae fabuloso y están muy contentas con su método y hay pacientes que no. Ahora, para posevento obstétrico, posparto, estos métodos se pueden poner al día siguiente. Tanto el DIU como el de cobre, como el Mirena o el Cairina. Aquí nada más hay que vigilar porque a veces, en un 25% de los casos, cuando se ponen en el mismo método posparto, dice la literatura que hay que esperar 10 minutos antes de poner. Ya a veces lo ponen como muy inmediato y el riesgo es que los hijos se suban. Y entonces al ratito cuando hay que retirar el método, pues es todo un tema porque o hay que meter la pinza o hay que meter la cánula y eso es muy doloroso para los pacientes y a veces incluso se derivan pues para que se haga ese procedimiento bajo anestesia. Entonces este es el único tema que tienen estos métodos. El implante subdérmico, se acordarán que por ahí del 2010, creo que fue cuando empezó a salir el implante, ¿no? Era como la moda, y el troca era así larguísimo y que se les iba mucho intramuscular y luego ya estaban ahí viendo por ultrasonido dónde estaba ese implante para buscarlo. Bueno, pues ha cambiado mucho todo eso. La verdad es que el dispositivo para aplicación del implante subdérmico, tan solo del implante, ¿no? Hace casi imposible que se vaya subdérmico porque viene como si fuera un clip. Entonces entra directo, uno nada más lo deposita y ya con eso sale y ya se queda allí el método. La verdad es que viene una aplicación muy cómoda. A las pacientes se les pone anestesia, se les pone mililitros. Entonces lo más molesto es la anestesia. Para el retiro, ahí sí depende también, uno, a veces suben de peso las pacientes y ya traen un panículo ahí redundante y cuesta un poquito más de trabajo. Y dos, de la habilidad de la persona, puede ser un retiro en 30, 60 segundos. O podemos tardar hasta 2 o 5 minutos buscando ahí el implante. Ya dependerá de la habilidad, pero la verdad es que es muy buen método. Este es uno de los principales, que en los 3 años no reglas. Digo, porque las pacientes llegan con esa novedad, ¿no? Y también es uno de los principales que nos dicen, es que subí de peso y subí 10 kilos. Realmente, ajá, sí, la comida, ¿no? Y la comida es lo que dicen los niños recién, y la queso, no, eso no. Entonces, sí, en este parámetro, en realidad, con los implantes subdérmicos, tanto el Yadel como el de Tonorpistén, como el Planón, y no tenemos un motivo que esté reportando tanto aumento de peso derivado del método. O sea, no tenemos un fundamento científico. O a lo mejor y falta pues hacer más estudios, ¿no? O a lo mejor y esto se asocia a que quizá les da más hambre, quizá ya no hacen ejercicio, a muchas otras cosas independientes del método o el crecimiento. Ahí ya varía, ¿no? Y tenemos el levonorgestrel de 75 miligramos. Este ya tiene como 2 años que ya lo tenemos también en el cuadro básico. El levonorgestrel es el mismo ingrediente que trae el Yumirena. Entonces, tiene menos efectos secundarios. También la aplicación es en el brazo, es sistémica. Preferimos siempre que vamos a aplicar un implante el brazo no dominal. Si soy diestra, bueno, se lo pongo en el izquierdo, ¿no? Ya andan presumiendo las pacientes ahí su implante. Y entonces el de doble varilla si viene un poquito más, como el trocar inicial del implante, ¿no? El dispositivo para aplicarlo y uno tiene que ir colocando manualmente en el dispositivo las varillas. Esa es la única diferencia, pero el beneficio es que les dura 5 años en lugar de 3. Así que si estamos con adolescentes o estamos con algún otro, la verdad es que para su plan de vida, quizás sí conviene a lo mejor uno de 5 años. El retiro, pues también dice el Valle, que es el comercial de acá, que es el que dice la marca líder, que es el Yared,
que tardando 30 segundos más en el retiro, no me ha tocado tardar 30 segundos, sí por lo menos 1 o 2 minutitos más en lo que localizo uno el otro implante, si están bien colocados los dos. Pero en realidad es muy rápido y les va muy bien a las pacientes. Si una paciente llega y tiene muchos efectos adversos con el etonorgestrel, pues podemos intercambiarlo por el levonorgestrel, que es el de doble varilla. Y tenemos también los efectos secundarios frecuentes. ¿Por qué llegan las pacientes? Y eso les habrá tocado en el consultorio, ¿no? Primero, pueden ser sistémicos como cefalea, náusea o aumento de peso. Generalmente, la cefalea y náuseas se han asociado más las náuseas a los hormonales orales y la cefalea y las náuseas a los hormonales inyectables. Entonces, pues no hay mayor problema con eso. Incluso si tienen muchos efectos, podemos nosotros dar una terapia combinada, inyectables y orales, hasta que se normalice esto y continuamos. Ginecológicos, pues sangrado uterino normal o cambios en el ciclo menstrual. El más frecuente es el que les comento, no menstruan. Y pueden menstruar en el primer mes, un día con el footing, y ellas dicen, ay, estoy sangrando mucho. Entonces hay que indagar bien las características de ese sangrado. En el segundo mes, podemos no tener menstruación. En el tercero, generalmente los métodos tardan como aproximadamente entre 3 y 6 meses en adaptarse a la paciente. Entonces, si una paciente llega con estas dudas, pues lo mejor sería orientarle en primer mes, porque no tendría mayor caso cambiarle un implante o alguno que hicimos un procedimiento un poquito más invasivo si es una de estas dudas que va a remitir en unos meses. Y darle un poquito la oportunidad también a que se exprese la paciente. ¿Qué otra cosa nos han reportado? Cambios de humor, disminución de la libido, en algunas ocasiones hasta aumento de la libido, varía muchísimo de persona a persona, el mismo método, pero mejor cada persona. Y los vasculares que están asociados a los hormonales orales combinados, que son un bajo riesgo de trombosis en los métodos combinados. Por esto también, esta es una de las situaciones por lo que no damos hormonales orales combinados, llámese pastillas de levonorgestrel con etiniletradiol en pacientes que están en el puerperio. ¿Por qué? Porque también el puerperio es un estado de hipercoagulabilidad y con esto también aumentamos un poquito el riesgo. Entonces, en los primeros meses, estos no están recomendados. Tanto los DIUs como los implantes, que son solamente el uso de roproxentina, totalmente recomendados. Se pueden utilizar. El DIU, té de cobre, bueno, también siempre y cuando la paciente aquí la situación cuando están postpartos que a veces pues el útero está grande y se va evolucionando, entonces se puede mover y es frecuente que llegue la paciente con el en el canal. Entonces hay que ver, con eso ya la tenemos la mitad ganada para la consejería, porque ya aceptó el método, ya nada más es cambio de método si es que lo vemos en el canal y volverla a asesorar. ¿Y ahora qué tenemos? Nosotros tenemos los criterios médicos, dijo la OMS, bueno, sí hay ciertos medicamentos que deben y que no deben utilizar, y entonces realizó la clasificación de los criterios de elegibilidad. Uno, o la clasificación 1, es que no hay ninguna restricción ni limitación para su uso, es seguro totalmente utilizable. 2, que las ventajas de su uso superan a los riesgos y que se puede usar sin problema. Donde ya tenemos un poquito de problema es en la clasificación 3 y 4. Los riesgos en la 3 superan las ventajas y requiere evaluación cuidadosa si yo le voy a dar ese método. Y en la 4, pues el riesgo es inaceptable y el método está totalmente contraindicado. Aquí nada más les traigo, esto son muchas letras, en realidad, para que vean cómo vienen. Esto es un ejemplo de cómo vienen las principales contraindicaciones en los anticonceptivos hormonales orales, que son como los que luego tenemos un poquito más de dudas. Por ejemplo, nosotros podemos darlo en migraña, sí. Con aura, no. Y digo porque se asocian a complicaciones vasculares. Entonces, habrá que evaluar si aquí ven, dice migraña sin aura. Se puede dar categoría 3, pero piensen, ¿no? Migraña con aura, no se lo den porque generalmente se puede asociar a alguna complicación, venga y despacio con los vasos, y bueno, ahí también puede tener este efecto mayor de hipercoagulabilidad. En pacientes que tuvieron igual trombosis venosa, tromboembolismo, que fuman mucho, que también aumenta la coagulación, eso también a veces nos falta preguntarle cuánto fuma. Fumar mucho, aquí es 15 cigarrillos al día en pacientes mayores de 35 años, pues no está recomendado. Entonces habrá que evaluar muy bien a los pacientes. Afortunadamente la tecnología nos ayuda mucho
Y existe esta aplicación, donde si tienen alguna duda en particular, está para Android nada más, no está para Apple. Y aquí se llaman criterios de elegibilidad médica para el uso de anticonceptivos. Entonces, aquí vienen por padecimiento o condición que tengan, si tienen alguna cirugía, si tienen anemia, si están amamantando, ahí nada más que ponen que tienen y ven qué fármacos o qué métodos están contraindicados y cuáles están en qué categoría. Se las reporta justo por la categoría. Está la verdad muy fácil. También vienen interacciones por medicamentos. Si está tomando, por ejemplo, ven que del citocromo también de repente hacen interacciones porque disminuyen la absorción tanto del método como del medicamento. Entonces, con algunos medicamentos, algunos anticonvulsivantes, incluso antibióticos como la rifampicina, hay que tener cuidado a la hora de retomarlos. ¿Y de dónde nos regimos? Porque no nos mandamos solos. En realidad es de las normativas principales que tenemos aquí en México, es la 005, que nos establece los requisitos mínimos para la prestación de servicios de planificación familiar. Nos dice que estamos obligados como personal de salud a garantizar el acceso universal, gratuito, informado y voluntario hacia las pacientes, usuarios o potenciales usuarios de planificación familiar. Promueve el uso de los criterios médicos de elegibilidad justamente por la ADO y vienen ahí un desplegado de cada método y cada indicación y contraindicación. Y ahora esta, por si no la conocían, la 047 es para la atención del grupo etario de 10 a 19 años, que son nuestros adolescentes. Y esta es como una duda muy frecuente, porque ya en la atención de adolescentes, que son de 10 a 19 años, se promueve el acceso de los métodos anticonceptivos. Y dice ahí que puede ir con su papá o tutor, o que puede ir solo, y que ya le podemos ofertar el método. Digo, pero hay muchas dudas. Hay un formato especial que se llena, que está como anexo en esta normativa, y pues nos dice que también tenemos que dar el mismo enfoque que un adulto de derechos humanos y que tenemos que darle la misma confidencialidad a un adulto de derechos humanos. Aquí cambia un poquito la consejería, bueno, porque tenemos que bajar un nivel un poquito, pues de más pequeñitos, ¿no? De los adolescentes, para que entiendan. Y la guía de práctica clínica que se actualizó en 2022, que nos da promoción, prescripción y aplicación de los métodos anticonceptivos. Nos da los estándares para la promoción de consejería, para la prescripción, para el seguimiento, se actualizó la evidencia científica y nos da un enfoque centrado en la persona y su autonomía reproductiva, que era lo que les comentaba. Antes, muchas veces estamos acostumbrados como a más que sugerir, obligar al método que yo creo conveniente. Bueno, esta nueva guía de práctica clínica también trata mucho de la autonomía reproductiva que debe tener cada persona. Y en el grupo de adolescentes, como les comentaba, hay que hacer un poquito más de énfasis porque tendremos que mostrarnos más empáticos. El lenguaje tiene que ser apropiado para la edad, que es adolescencia. Tenemos que tener la confidencialidad garantizada, que se nos va a dar también la confianza en nuestro adolescente. Y los métodos recomendados son tanto preservativos como hormonales y anticoncepción de emergencia. Y aquí sí hago un paréntesis. A veces hay mucho mito en cuanto a iniciarle tratamiento hormonal a la adolescente. Son mejores cuando hay que evaluar mucho su plan de vida, pero si el adolescente no quiere tener hijos de aquí a 5 años, sí podemos utilizar un método de larga duración con los adolescentes. No hay ningún problema, no les causa otra situación, y al contrario, sí previene embarazos, los ayuda a realizar su plan de vida. Como les digo, en la planificación familiar también se ve esto y podemos contribuir mucho a la vida de estos niños que de repente, pues tienen el embarazo no deseado y ya se tienen que dedicar a ser papás y ya están buscando si estudian, si no estudian. Bueno, pues también en esto hay que basar también las prioridades del adolescente. Y la educación sexual, a ellos es más importante recalcarles que estos métodos, si le dan una hormona, por ejemplo, no previenen las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y cuál es nuestro perfil de usuarios? Hay algunos que vienen un poquito en la guía de práctica clínica, hay algunos que vienen en la normativa muy chiquitito. Me fui a buscar justamente como somos médicos familiares de estudios referidos por colegas médicos familiares. Solamente encontré dos, uno de una UMF de aquí de la Ciudad de México y otro de otra UMF de Reynosa, Tamaulipas. Y tienen resultados bien diferentes, de verdad.
y estos resultados difieren mucho con los de otros países. El perfil de la edad media es de 29 años. Ellos evaluaron pacientes, en promedio entre 150 y 300 pacientes. Estado civil, 76% de las que solicitaron atención en planificación familiar eran casadas. Y escolaridad secundaria, 47%. En la Ciudad de México, la escolaridad estaba más alta a bachillerato o a licenciatura en segundo lugar. Y la actividad laboral, bueno, pues el 65% tiene una actividad económica y 35% no reportaron si tenían estudiantes o no. Pero ese tipo de pacientes son los que nosotros estamos viendo en la consulta. Esos son los que les van a preguntar, los que les van a preguntar justamente acerca de los métodos de planificación familiar. Centrándonos también que la edad de inicio de vida sexual del 67% de ellos está en el estudio de Reynosa de 15 a 19 años y en el de Ciudad de México hasta 24 años. Entonces varía mucho. La mayoría, el 82% vamos a tener el beneficio que no están enfermos de edad o enfermos de edad. Entonces podemos ofrecerles una buena gama de métodos de planificación familiar. ¿Y qué otra cosa tenemos con planificación familiar? Desgraciadamente, aún tenemos mucha desigualdad en el acceso entre zonas urbanas y rurales. A pesar que se ha intentado llevar, incluso a manera institucional, todos los métodos, pues todavía hay desigualdades para el acceso, hay desabasto muchas veces que limita también pues la continuidad de los métodos de planificación. Y ahora, factores que influyen, los que se detectaron, una fue el promotor como médico o como enfermera, como posevento obstétrico, como equipo de salud. Y otro factor que fue bien importante fue la amiga. Así cuando decimos, ¿no? La comadre se lo recomendó. La amiga se lo recomendó, llega por recomendación porque a la amiga le cayó súper bien el implante, bajó de peso y que quiere que se lo ponga. Entonces, un factor bien importante a considerar son sus redes de apoyo. Digo que tenía ese embarazo, mucho. También, de preferencia, el dispositivo intrauterino y el implante es en primer lugar. Entonces, sí les comento que la población se inclina mucho de acuerdo a la área geográfica. Entonces, no estamos concordando con todo lo que está establecido como a nivel internacional, ¿no? Nuestra población, y por lo menos el método de planificación familiar está eligiendo bien diferente. Y otras personas los utilizan justamente no por un método anticonceptivo, sino como tratamiento médico para su dismenorrea, para síndrome de ovario poliquístico y para hipermenorrea. Muchas veces para regularizar el ciclo, por muchas otras situaciones también se pueden utilizar. ¿Y cuáles fueron los principales motivos de abandono? Uno, dificultad para la adherencia. Hay que evaluar bien a las pacientes. A veces nos dicen por no tener alguna inyección o algún procedimiento, pues denme hormonal oral. Pero si la paciente se le olvida 4 días y al siguiente ciclo se le vuelve a olvidar 4 días y al siguiente ciclo es un poquito complicado si la paciente no lleva esa regularidad o si no está tan acostumbrada a seguir una rutina. Se recomienda incluso que se lo tomen a la misma hora, no porque deje de hacer efecto a la misma hora, sino para que estén acostumbradas a esa rutina de tomarse todos los días la pastilla. Incluso por eso algunos tienen el placer, que son o complejo B o alguna, o lactosa, incluso alguna otra sustancia que no les va a hacer mal, pero que es para que se sigan tomando el medicamento. Otra, aumento de peso que asociaron al método, hay que pues integrarlos a los programas de salud, ver bien lo de la dieta, el ejercicio. Y otros fueron temor a la infertilidad. Y aquí vienen una serie de mitos que seguro los han escuchado. Uno, que los anticonceptivos les va a dar cáncer.
es bien común, incluso hasta la vasectomía creen que les va a dar cáncer de testículo, hay que orientarlos. En realidad los métodos quirúrgicos son solo un corte, no movemos otra situación, no se hace otra cosa a nivel de testículo, ni de próstata, ni nada más. Entonces, si es que debuta con algún cáncer es porque ya tenía la predisposición y no meramente por el método. Necesita un periodo de descansar entre uno u otro anticonceptivo. También, a veces dicen, no, pues ya usaste el DIU, Mirena 5 años, ahora descánsate un año para que se te bajen las hormonas. Para más sangrado, pues no, a pesar de que el DIU es un método que se encuentra intrauterino, no es un causante de infección. Ahí habría que ver otros factores que tenga la paciente y provocar más sangrado, bueno, pues ahí nada más el factor del diute de cobre, ¿no? Que es el que si habíamos visto que con un efecto adverso, pues menos sangrado, los DIU liberadores de hormonas. Y otra, en adolescentes no se recomienda el uso de anticonceptivos. Pues yo creo que es de los que más se recomiendan. Cuando vimos la edad de inicio de por ahí de 15 años de vida sexual y algunos lugares hasta de 12 años están iniciando la vida sexual, bueno, pues desconocen todo esto incluso de cómo se producen los embarazos, ¿sabes? Y bueno, pues llegan ya con un bebé. Y el prevenir esto es algo bien importante. Ahora, vamos a tocar un tema que es bien interesante, que es lo que les comentaba, la violencia obstétrica durante la consejería. La violencia en este caso es normal que cada quien tenga sus prejuicios, pero el sacarlos durante la consulta afecta mucho a las pacientes o a los pacientes, porque si yo les intento, vomito o yo les digo no, como reproductivo y atención centrada en el paciente. Debemos de prevenirlos, de evitar discriminación, comentarios despectivos, tanto tú tienes que utilizar esto porque si no vas a venir el próximo año, ¿cómo te voy a tener aquí con un nuevo embarazo? No te conviene embarazarte, o sea, eso orientémonos y dejémosle la decisión a los pacientes. Sin su consentimiento, forzar métodos o no especial si es o no algún método, si tiene algún criterio de seguridad, eso es fácil en lugar de estar teniendo la tablet. Entonces, no sé si considera
nos escucha, todo el mundo se entera. Entonces, pues para ello, hay que, pues no estar comentando este tipo de casos en los pasillos también. Y la educación sexual, hay que promocionar conocimientos sobre salud sexual y reproductiva para que los pacientes sean los que nosotros podamos empoderar o los pacientes los empoderemos en su decisión y pues podamos dar información que a ellos les resulte en algo mucho mejor. ¿Qué estrategias como médicos podemos utilizar? Uno, la escucha activa, prestar atención genuina a las preocupaciones y a las emociones. A veces yo sé que tenemos muchas cosas que anotar en las notas médicas. Y hay ocasiones donde ya ni siquiera los volteamos a hablar por completo a los pacientes. Entonces, eso puede traducirse también para ellos, oye, en desinterés. Hay que prestar atención un poquito más en este tipo de detalles y confirmar que que le estamos comprendiendo o lo estamos comprendiendo. Que sería como lo que siente usted es válido, validar sus emociones, no juzgarlos. La comunicación debe ser clara y sencilla. Si nos funciona, también podemos confirmar el método con el DESHBA, que es el que usted me diga lo que yo le dije, para ver si entendió. Podemos decirle, para asegurar que estoy claro, ¿me puede explicar cómo va a utilizar sus pastillas? Y ahí empezamos a corregir sobre lo que nos digan. Y la validación emocional, hay que reconocernos también a nosotros como personas que somos seres humanos y que todo el mundo tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos preocupaciones, así más los pacientes que van de repente vulnerables a utilizar nuestros servicios. Podemos decirle, es normal sentir o es esperado sentir preocupación, vamos a resolver todas las dudas para tener un ambiente propicio de empatía y poder validar este tipo de sentimientos a las pacientes, que de repente por ahí van la mayoría de las quejas que tenemos es sobre eso, sobre el trato y sobre la no validación de emociones. Que nosotros estamos en un lado haciendo algo y que el paciente está sacando todo lo que trae a flor de piel y nosotros no estamos poniendo quizás toda la atención o a lo mejor intentamos, pero nuestra manera de actuar es un poquito diferente. Vamos a establecer rapport, que es que se sienta cómodo, cómoda, que las dudas nos las puede expresar, que confíe en el personal de salud, que reciba la información que le compartimos y que tome las decisiones, que se cree el ambiente sin presión. Es más, yo la puedo orientar, pero usted no hay presiones aquí, no hay prisa. Tarde el tiempo que usted guste y en el momento que se sienta preparada, si es que quiere adoptar este método, acudan y pues ya platicamos nuevamente o se la colocamos. Hay que tratarlas como de esa manera, identificar sus temores, sus expectativas, sus conocimientos. A veces algún familiar tuvo algún cáncer o tuvo alguna otra situación que asociaron con algún método y bueno, habría que orientar, informar de las opciones disponibles y apoyar la decisión. Incluso con esto, la paciente, aunque tenga los 8 hijos, no desea planificar, bueno, pues ahí ya es decisión de la paciente, lo que sí tiene que es conocer los riesgos y lo que puede pasar. Con la información y ya ella o él decidirá. Problemas comunes, pues que falle el método, que se nos olvide, que se le resbale como mantequilla el parche, las barreras de acceso, la desinformación. Y bueno, pues finalmente la planificación es un derecho. Así como lo hemos visto, es un derecho de la persona, más que de nosotros el orientarlos la obligación. Tenemos que resaltar que dar la consejería más orientada a la paciente y a los derechos. Nosotros vamos a tener un rol que es bien preciso como facilitadores, facilitadores de la información, no tomadores de decisiones. Lo tomamos conjunto con la paciente. Y tenemos que utilizar la consejería que ha sido empática, que sea informada y que tenga la confianza en nosotros para el uso de los anticonceptivos. Y por último, les dejo este mensaje. Nosotros como médicos familiares no somos un problema del paciente, no somos los enemigos, no somos los que los va a juzgar, no somos el papá o la mamá, que de repente ellos también dicen, ay, regáñelo, doctor. También lo han escuchado mucho. Somos los aliados. Cada orientación que nosotros les damos puede significar mayor calidad de vida. Eso tendríamos que tenerlo en mente cada vez que tienen una duda. Entonces, el prevenir los riesgos y hacer que ellos ejerzan sus plenos derechos es una fortuna que nosotros tenemos a tener en contacto con los pacientes.
Así que la planificación familiar no nada más es salud, es libertad y es vida. Entonces, con eso termino. Adelante, adelante. Disculpe, doctor, ¿qué estrategias tiene, sobre todo en pacientes que a veces el contexto cultural es complicado? Por ejemplo, a mí me tocó irme a Oaxaca al servicio social, y pues allá son gesta 9, gesta 10, gesta 13, y la verdad es muy, muy complicado hablarles sobre métodos porque inmediatamente dicen que no. Por ejemplo, pues allá no, ni de chiste se habla de la vasectomía, ni de chiste se habla de un condón, ni siquiera en la unidad donde yo estaba había un servicio de planificación familiar, o sea, era yo quien tenía que ofertárselos. Y en ese caso, ¿cómo se lidia con ese contexto cultural, como esa labor de convencimiento de, oye, es muy riesgoso que tengas otro bebé? Desafortunadamente, en el contexto, como comentamos durante la plática, hay muchas desigualdades y también estas ideas, cultura, creencias religiosas y muchas otras cosas que es un problema a veces como para la orientación. Incluso cuando aceptan, me ha tocado pacientes que en algún momento aceptó un anticonceptivo oral y cuando lo detectó el marido, híjole, la golpeó a la pobre paciente y la llevó la mamá del chongo, que para eso era mujer, para embarazarse. Entonces sí tenemos muchísimos problemas culturales. Esta barrera la vamos a ir creando muy lentamente, seguro, pero poco a poco intentando ser el agente de cambio y ganándonos la confianza del paciente. Finalmente, quien decide es la paciente o el paciente. Es quien tiene que tomar la decisión informada. Si ellos quieren llevar su método y no informarle a los familiares y están convencidos, pues ahí la estrategia sería informarle a la paciente directamente. Si ustedes ven que ahí se puede hacer alguna intervención e irla citando como más frecuentemente, o irle integrando a grupos, o irle metiendo la espinita cada que va a la consulta, créanme que sí puede funcionar. ¿Qué es complicado? Es, híjole, complicadísimo, porque la sociedad en la que vivimos, en estas áreas de marginación que tenemos, es bien difícil y bien ruda entre ellos con muchas costumbres. Entonces, hacer que alguien salga de ahí es un poco complicado, pero poco a poco podemos ir con una o dos pacientes que nosotros logremos que ellos tomen su decisión informada. O sea, es que si quiere tener su noveno hijo, hay que informada de qué vaya a pasar, pues ya, ahí ganamos un poquito. Digo, se han implementado estrategias a nivel nacional, sí, pues ahí están los grupos CARA, los rurales, que hablan también de consejería y planificación familiar. Yo cuando también estuve en el servicio, en el grupo CARA, en algún momento casi queman el área justo por mostrarle los preservativos. Entonces, sí, sí sé de lo que hablan, de verdad los comprendo, es complicado, pero muy poquito, muy poco podemos influir en alguno u otro de estos adolescentes para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hablando de los efectos adversos de en este caso, por ejemplo, del Yumirena o del subdérmico, que son a veces los sangrados que comentaba, que son sangraditos, manchaditos, manchaditos, ¿cuál sería el camino a seguir para un buen tratamiento de la paciente y para disminuir ahora sí que el rango de dejar el anticonceptivo? Es bien importante, que una pregunta también, porque es uno de los motivos más de abandono, más frecuentes de abandono, el que no reglen o que tengan el sangradito constante. Aparte, pues debe ser bien incómodo para las pacientes, porque si lo tienen constante, pues es la irritación, el uso de su toalla sanitaria, el antiprotector, calor, lleva muchas cosas. Ahí tenemos de dos. Una, de entrada, informarle, su cuerpo le va a acostumbrar en unos meses y puede que ya deje de salir ese Sputnik. Regularmente remite entre los 3 y hasta los 6 meses a veces. Y es irregular, que es poquito y no le va a causar mayor problema. Cuando el síntoma es muy pues fuerte para la paciente o muy intolerable, también podemos dar, incluso con el DIU o con implante, una terapia de hormonales combinados agregada que controle el síntoma. Entonces, le damos unos 1 a 3 meses de terapia de hormonales combinados junto con el otro, disminuyen los sangrados y generalmente se quedan con el método. Es lo que más nos ha funcionado. Ok, muchas gracias. Y aquí en chat
pregunta, bueno, dicen muchas gracias por la plática. ¿Ha recibido pacientes adolescentes sin acompañante? ¿Cómo abordar este grupo vulnerable si nos solicita un método y los papás no van o no están de acuerdo? Y pues aquí ya la norma para nosotros ya es clara, afortunadamente ya nos respalda un poco más. El adolescente más pequeño que he recibido sin acompañante ha sido de 16 años. Me ha tocado que fue varón y fue con preservativos, ahí no hubo mayor problema. En adolescentes, mujeres, la más pequeña que he recibido ha sido de 17 años. Entonces, pues la edad es casi mayor de edad, no he tenido mayor problema. Me han tocado casos que incluso los llevan los papás y que también les están sugiriendo el método de planificación familiar. Estamos en una ciudad donde hay estos cambios poblacionales, donde de repente en comunidades que no tienen una cultura muy cerrada, y acá los papás nos están ayudando también a llevar. Entonces, en cuanto a los adolescentes, como les comentaba, en la NOM 047, al final hay un anexo que trae informativo para llenado donde nosotros también nos podemos respaldar y el tipo de preguntas a realizar para los adolescentes, específicamente en este grupo de edad. Si los papás no están de acuerdo, pues que creen que ya es decisión del adolescente, porque está basado en la Constitución, que es un derecho libre. Entonces, pues hay que manejar mucho las emociones en el adolescente, que de por sí es un proceso de cambio y está muy a flor de piel. Muchos mitos que tienen mi desconocimiento, eso sí me ha tocado abordar mucho para utilizar el método. Independientemente si está el papá, el tutor de acuerdo, ellos lo pueden utilizar y ya estamos respaldados nosotros por la ley. Muchas gracias. Ok. Y pues el Colegio de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar y Relaciones de Género otorga la presente constancia a la doctora Luz Salinas Alvarado por su participación en la práctica intervención del médico familiar en la planificación familiar. Doctora, y quisiéramos pedirle su apoyo. En el colegio hace 21 tenemos una dinámica entre nuestro ponente y nuestros colegiados. Quisiera que nos apoyara haciendo 2 preguntas. La primera de ellas para los asistentes en esta ocasión. Una pregunta sobre el tema para que nosotros les podamos brindar un obsequio. Y la segunda pregunta para quienes nos acompañen vía Zoom también tengan la oportunidad de participar con nosotros. Por favor. Okay, perfecto, bueno, pues vamos. Muy fácil. Me deja aquí. Y aquí es, primero hago la pregunta y luego ya levanto la mano. Ajá, ahora sí que el que se quiera ganar su obsequio el día de hoy, de los aquí presentes, la que usted gusta. En cuanto a la vasectomía que platicamos, ¿en cuánto tiempo o qué requisito es para dar de alta a un paciente ya finalmente? Usted levantaron primero la mano. Buenas veces. Una de estas métodos, ¿bien? Ajá. O ¿Alguien le va a ayudar? Acá que levantó después la mano. A los 3 meses tenemos la enferma y o 40 eyaculación. No, para allá, ¿verdad? son 3 meses de espermatozoidiscopía negativa o 24 eyaculación. Eso es correcto. ¿Cuál fue la respuesta? Fue la primera. Ok, esperamos a la doctora. Y una segunda pregunta para que nos acompañe un día Zoom, doctora, y yo le voy a leer las respuestas que ellos nos ven aquí vía el chat. Ah, perfecto. Sí. El caso de hormonales, orales, combinados, será, esto es falso o verdadero. Una contraindicación en grado 3, en grado 4, la migraña con aura. Para pastillas anticonceptivas. Contesta la doctora Verónica Calva Valladares, ¿verdadero? Es verdadero. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.